Bien, estamos con Iván Vázquez, presidente de la región Loreto, para conversar sobre el desarrollo de su región. Iván, ¿cómo está? Muchas gracias por venir a Rumbo Económico. Enrique, qué gusto también, a tus órdenes. En los últimos días el INEI ha dado las últimas cifras sobre la pobreza y ha dado buenas noticias para Loreto. Loreto es la tercera región que más ha reducido la pobreza en el país. La ha reducido en 4.4 puntos porcentuales, ¿no? Sobre Junín, ¿no? que la redujo en 4.2, y debajo de Huánuco, que la redujo en 4.8. Loreto además se encuentra en términos de pobreza en el segundo quintil más pobre, ¿no? Entonces, si bien es una región donde existe un considerable número de personas en situación de pobreza, si la cifra no me engaña, el 40% de su población está en situación de pobreza, ha dado un paso bastante importante. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el último año para lograr eso? Bueno, en realidad este es un proceso, no es fácil, ¿no? Primero que Loreto es la región más extensa del país, es compleja, tiene matices variados, sectores específicos como por ejemplo las comunidades indígenas, las zonas de frontera, la ribera alejada, ¿no? Aquellas zonas de los ríos que están en lugares bastante distantes. Entonces hay que establecer políticas diferentes a las políticas que se establecen normalmente en el resto del Perú, a donde en un carro tú puedes movilizarte para resolver problemas. Entonces, ese es uno de los temas. O sea, en el tema, por ejemplo, de inversión en salud y en educación, se está tratando de aplicar ese tipo de políticas, de llevar al Estado hasta lugares muy distantes. En esto contamos con el apoyo realmente importante del presidente Ollanta, que ha digamos, ha resaltado estos temas y los ha puesto a nivel de decisión de Estado, ¿no? Claro. El otro tema es la inversión pública. La inversión pública, por lo pronto, en nuestro gobierno regional ha tratado de que llegue a todas las provincias. Anteriormente, la zona más deprimida, que es la zona rural, a donde inclusive hemos reducido en 3.7% la pobreza, que era un tema durísimo de resolver, y la zona indígena, donde hemos reducido a menos 4.5% la pobreza, eran zonas muy distantes del desarrollo, de la presencia del Estado. Entonces, llevar obra pública allí, en principio ya genera un movimiento económico. Generar las condiciones, cosa muy difícil por la sensibilidad en el tema ambiental que tenemos en Loreto, generar condiciones para que haya inversión petrolera, que ha generado también un importante crecimiento económico, generar condiciones para inversión en monocultivos, los denominados monocultivos que generan tanto terror a veces a los amigos ambientalistas, en el que hay que entendernos bien, porque en realidad, teniendo 37 millones de hectáreas, y contando con un índice de deforestación de 80.000 hectáreas al año por agricultura migratoria, no ubicar espacios para generar polos de desarrollo productivo con monocultivos es una locura, porque ahí tú puedes nuclear empleo. Entonces, hemos tratado en lo posible de ir matizando y conciliando intereses en este aspecto, y se ha logrado, por ejemplo, un importante inversión en el campo de la palma, en el campo del cacao, ahora mismo con los hermanos Shawis de la zona de Balsapuerto, frontera muy pobre de Loreto con San Martín, ha estado siempre en el ranking de pobreza Balsapuerto como distrito, estamos invirtiendo en 1.000 hectáreas de cacao con ellos, ¿no? O sea, matizar este fenómeno de la inversión pública con la privada, ha de alguna manera permitido que nuestra pobreza monetaria en Loreto se haya reducido. Pero no hay que olvidar que en estos últimos 7 años la reducción de la pobreza ha sido sostenida con pequeños, digamos, matices en esto, con los fenómenos también que no dejan de considerarse, que es el hecho mismo de la crisis mundial y todo ello, pero por ejemplo, en estos 7 años hemos reducido en casi 20% la pobreza en Loreto. Cuando yo entré estábamos en 57.1% y hoy estamos en 37.4%. Hay retos muy grandes todavía que están afines a la problemática nacional, ¿no? Como el tema de la anemia, por ejemplo. El tema de la anemia es un tema que nos agravia a todos y paradójicamente siendo el país que
más combinaciones de comida tiene. De acuerdo. Tenemos problemas ahí. El editorial del día de hoy del Comercio se llamaba ¿Quiere ser Cusco o Cajamarca? Porque contraponía lo que ha sucedido en términos de desarrollo en ambas regiones. Por un lado, mostraba que Cusco ha tenido un desarrollo espectacular. Si Cusco fuese un país independiente, sería la nación que en los últimos 5 años más creció en todo el mundo y ha reducido la pobreza de una manera increíble, básicamente fomentando inversión privada. Lo que ha sucedido en Cajamarca, por el contrario, es que se ha desincentivado fuertemente la inversión privada y ahora Cajamarca es la región más pobre del país. Lo que ha quedado ¿Cómo ve claro, esta situación? Claro, a mí me parece un excelente ejemplo, pero no te olvides que el Perú es multiforme, es bastante variado, bastante diferente. Por ejemplo, Cusco tiene una ventaja competitiva que está ahí, a la vista de todo el mundo, claro, ¿no? Que de por sí ya atrae una movilización económica inmensa con los turistas, pero a eso también se adiciona el hecho mismo de tener, digamos, estas ventajas con su canon minero. Claro. O sea, la inversión per cápita en el Cusco, por esos fenómenos, es sobrenormal. Ahora, ¿no? Lo que explica Richard Webb justamente también en un artículo que publicó en el Comercio el día lunes, es que la reducción, el aumento de los salarios de los sectores más pobres de la población se debe en 4/5 partes no a inversión pública, sino a mayor productividad, es decir, mayor desarrollo del mercado. Claro, el mayor desarrollo del mercado. En el caso de Loreto tiene su particularidad. O sea, si llevas inversión pública, obra pública, a un distrito alejado, a un pueblo muy distante, llevas economía. Si tú sostienes esa inversión, mantienes esa economía. Por eso es que en esta etapa, para nosotros una etapa primaria, es importante movilizar primero esos fondos, pero paralelamente crear condiciones para la inversión privada. Claro. Por eso es que, por ejemplo, en el distrito del Puinahua, en el río Puinahua, en Bretaña, capital de ese distrito, allá en una zona contigua a la reserva Pacaya Samiri. Ahí hay una inversión petrolera que se llama Gran Tierra, que ha encontrado petróleo, donde en este momento decenas de jóvenes de esa zona están trabajando, ¿no? Y paralelamente a eso tienes una masa de cientos de loretanos que también están trabajando en esos campamentos petroleros. El crear condiciones dentro del respeto al medio ambiente, de las normas en ese sentido muy claras, ¿no? Genera justamente el puente hacia el mediano y largo plazo, pero empezar con inversión pública es básico, aparte de la necesidad que hay, obviamente, de invertir en saneamiento básico, en energía eléctrica y en otros factores, ¿no? ¿Usted planea postular a la reelección? En realidad, mis competidores y oponentes se están encargando de hacerme la campaña gratis, ¿no? Así que, o sea que sí, si quiere yo tengo dos aspiraciones muy grandes, sinceramente, que están enmarcadas dentro de esta visión de desarrollo para ya darle sostenibilidad al crecimiento económico de Loreto, que es la construcción del ferrocarril Yurimagua-Siquitos, cuyo expediente y estudio de impacto ambiental con licencia social incluida ya está entre economía y transportes. Hay la decisión del presidente Humala de apoyar este proyecto. Lo que falta simplemente es que los mandos medios y hasta cierto nivel de ministerios entiendan esto, porque ya se ha hecho un trabajo de 7 años ahí, se ha invertido mucha plata, y paralelamente a eso la licitación que ya lanza de la hidroeléctrica de Mazán. Dos temas fundamentales. Si tú no tienes vía de comunicación rápida y no tienes energía barata y sostenida, entonces obviamente no puedes enfrentar competitividad al futuro. Y eso para mí es un sueño que lo estamos haciendo realidad de a poco. Perfecto. Iván, muchísimas gracias por venir a Ruta Gracias Económico. a ti también. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el programa. Scotiabank